Gloria a Dios. ¿Estás contento? Cierra tus ojos allí donde estás. Como siempre digo, qué mejor manera de entrar, ¿verdad?, en la presencia del Señor que ser agradecido. Dale gracias ahí donde estás al Señor. Dale gracias por el día que hoy has tenido. Gracias por darnos la oportunidad, ¿verdad?, de presentar nuestras vidas delante de su presencia el día de hoy. Es un regalo, es una bendición. Por eso es que debemos ser agradecidos en todo momento. Padre, queremos darte gracias. Gracias porque sabemos que tu presencia está en este lugar. Gracias porque hoy nos has cuidado, nos has guardado, Señor, has suplido cada una de nuestras necesidades. Nos has traído con bien. Y hoy queremos alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. Queremos deleitarnos, Señor. Que si muchas veces flaquean nuestras fuerzas, queremos salir de aquí fortalecidos y renovados. Queremos estar atentos a lo que hoy quieres hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas, Dios mío. Que todo, Señor, lo que hagas en este lugar, Dios mío santo, sea de bendición para todos tus hijos. Y que seas tú quien te lleves toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da la bienvenida a la persona que está a tu lado y le dice: hermano, bienvenido, Dios te bendiga, me alegro verte? Muy bien, hermanos, pues gracias al Señor, aquí estamos nuevamente otra vez. Como bien saben ustedes, estuvimos todo el mes de abril prácticamente dando clases en Alicante, en la escuela bíblica. Gracias al Señor, un ambiente muy bueno. Teníamos todos los días prácticamente las reuniones, los estudios, las clases al aire libre, salvo algunos días que hizo un poquito de frío, ¿no? Y nos tuvimos que resguardar dentro de la casa. Pero gracias a Dios hay muy buen ambiente. Allí siguen estudiando, en esta ocasión están ahora con Jerónimo y Dios mediante pues seguiremos hasta finales de junio. Por favor sigan orando por todos los que están allí estudiando. Hay jóvenes, hay no tan jóvenes, hay hermanos que han venido de diferentes partes para prepararse y gracias al Señor estamos comenzando a vislumbrar por fe que hay algunos, ¿verdad?, que el Señor estoy seguro que los va a bendecir y a usar mucho en la obra del Señor. Así que sigan orando para que salgan de ahí con ese fuego, con ese deseo de servir al Señor lo mejor preparado posible, ¿no? Y sobre todo las cosas con el deseo de servir al Señor, que es lo más bonito que puede hacer una persona en esta vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Subimos 2 fines de semana a Madrid. El primer fin de semana fuimos con la mitad de los estudiantes. Subimos el sábado, estuvimos allí el culto del domingo. La verdad que la Iglesia de Madrid es una bendición, ha crecido mucho. Tienen 2 salas de cine, una solamente para los niños y otra para el resto de la iglesia. Subimos el sábado, estuvimos allí con los hermanos el domingo, volvimos otra vez a Alicante el día lunes y el siguiente fin de semana me acompañó el resto, ¿no?, el resto de los estudiantes que no habían subido y también estuvimos allí con ellos. La verdad que un ambiente precioso. Los hermanos de Madrid nos atendieron muy bien, muy agradecidos y yo lo que quería es que conocieran, ¿no?, a todos los que están estudiando, que conocieran la iglesia de Madrid y la verdad es que una bendición esos 2 fines de semana que pudimos estar allí con ellos. Así que bueno, la escuela bíblica sigue adelante, todavía queda parte de este mes de mayo, queda todo el mes de junio y por allí estaré yo también unos días, estará el pastor también Enrique Montenegro, al cual le he pedido que también venga a dar unas clases, Alberto, que ya vino de Estados Unidos con Damaris, después de 3 meses de estar por allí, también estará ahí un par de semanas, así es que tenemos mucha expectativa con todo lo que el Señor está haciendo en las vidas y sobre todo la convivencia, ¿eh? No solamente es importante aprender de la palabra, sino la convivencia diaria, ¿verdad? Esto es muy importante. A veces salen cosas, surgen cosas que es importante conocerlas y tratarlas y esto también forma parte de la instrucción, forma parte de la enseñanza, ¿no? No solamente aprender cosas desde la teoría, sino también aprender a convivir,
aprender a compartir, aprender a trabajar en equipo. Se han formado 5 grupos con los estudiantes. Desde el primer día formamos 5 grupos. Tienen que presentar trabajos en grupo, ¿verdad? Esto todos los días uno tiene que compartir nada más comenzar las clases, así se van rotando y prácticamente yo creo que ya han compartido todos y ahora ya están volviendo otra vez a repetir los que empezaron desde el principio. Y muy bien, la idea es que pierdan también el miedo, ¿no? A veces, no sé, como hablar en público o subirse a una plataforma, estar desde un púlpito, a mucha gente le da mucho respeto, ¿no? Y por supuesto tiene que darlo, pero nunca que el miedo nos impida el compartir una palabra, abrir un culto, dar un saludo, hacer una oración. Eso se tiene que ir superando con el paso del tiempo. En este sentido, los niños que se crían en la iglesia desde jovencitos, pues pierden el miedo escénico, ¿no? Ya están acostumbrados a subir aquí, a cantar, a lo que sea, pero a veces hay algunas personas adultas que parece mentira, hasta les cuesta orar. Yo digo, mi madre, pues si te cuesta orar, pues ¿cómo será si tuvieras que compartir? Le hice una broma a un hermano de Madrid, le dije, antes de predicar yo hoy, quiero que pases y compartas como unos 10 minutos la palabra y yo después paso. Por poco le da un infarto al hermano. No lo maté de milagro. Y me dijeron, oye, el hermano está asustadísimo, ¿eh? Entonces me acerqué a él y digo, oye, era una broma, era solo, dice, oye, la verdad es que ya se me puso un nudo aquí y no sabía si quedarme, si salir corriendo. Pero bueno, eso se va con el paso del tiempo, entre comillas, ¿no? Dominando. Y las asignaturas que yo le di, como ya lo he dicho en otras ocasiones, fue hermenéutica y homilética. Una es para interpretar adecuadamente los textos bíblicos, respetando las reglas de interpretación, que son muchas y hay que tenerlas en cuenta. Y la otra, la homilética, que fue a lo que más tiempo dediqué, es pues a preparar mensajes, ¿no? Cómo desarrollarlos, una introducción, los puntos, etcétera, ¿no? Así que gracias al Señor estoy muy contento, estoy muy agradecido al Señor porque era un deseo que tenía en mi corazón de tener un tiempo, un grupito de hermanos para enseñarles y prepararlos. Y seguramente vamos a tener que repetir la experiencia porque hay muchos hermanos que no pudieron asistir, pero bueno, vamos a ver cuando volvemos otra vez a hacerlo porque todavía tenemos muchas cosas por delante. Pedirles también que estén orando mucho por el evento que vamos a llevar este año una vez más en Guatemala. El pastor Jeremías, que es nuestro pastor en San Francisco, en los Estados Unidos, me dijo que no anunciemos más el evento de Guatemala porque ya no hay cabida. Hay muchísima gente anotada. El salón tiene capacidad como para unas 1.500 personas y está completamente lleno. Se está pensando en poner algunas pantallas y algún equipo de sonido en la calle, en una plaza que hay para que los que no puedan entrar puedan por lo menos, ¿no?, escuchar el culto y la predicación y todo eso. Y algo sorprendente, unas cuantas emisoras de radio no cristianas van a retransmitir los cultos en directo. Y el domingo, si no recuerdo mal, un canal de televisión a nivel nacional del mundo, no son canales cristianos, un canal de televisión va a retransmitir el culto para todo el país, para que puedan ver el culto en directo. Nosotros no hemos buscado esto, ni siquiera oramos por eso, fueron ellos los que se ofrecieron, así es que yo creo que va a ser un evento muy bonito, un evento impactante. Ayer hablaba con el pastor Jeremías, tenía que salir para Guatemala para seguir arreglando todo el tema de la organización y algunos pagos que había que hacer. Y hemos puesto autobuses gratis para que desde cualquier parte del país la gente pueda asistir a los cultos y la verdad es que yo creo que va a ser un tiempo muy bonito. Me va a acompañar también en esta ocasión Armando con las cámaras. Vamos a intentar grabar todo lo que podamos para que ustedes también pues, puedan, en fin, disfrutar, ¿no?, y ver lo que el Señor está haciendo. Así que bueno, Dios es bueno, Él es el que abre las puertas, el que quita y pone y toda la gloria, por supuesto, se la damos al Señor. Amén, hermanos. Bien. Vamos a pasar ahora a lo último que hemos estado haciendo. No habíamos visitado nunca este país en el cual hemos estado, Turquía. Este país en el Antiguo Testamento recibe el nombre de Togarma. Quédense con eso porque este país jugará un papel muy importante en los últimos tiempos, ¿vale? Bajo el nombre de Togarma se conocía este país. Antes de explicarles
todo lo que allí hay, todo lo que vimos, con este grupo precioso de hermanos que nos acompañó. Éramos entre Elena, Armando, yo y el grupo éramos como unos 48, ¿no? 48, más o menos, pero sí, 48 éramos, ¿no? 48 personas. Todos los hermanos que vinieron a este primer viaje a Turquía los conocíamos porque habían viajado con nosotros, incluso en algunas ocasiones a Israel, y fue un tiempo muy bonito. Pero lo primero que quiero ponerles es un pequeño vídeo que Armando ha preparado, a ver si lo podemos poner, sobre una ciudad llamada Capadocia. Creo que tiene un poquito de sonido, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces miren estas imágenes un segundito. Esta es la famosa ciudad de Capadocia, la primera que visitamos después de estar en Estambul. Miren todas esas cuevas. Debajo de esa ciudad subterránea llegaron a vivir más de 60.000 personas, la inmensa mayoría de ellos creyentes. Miren esas cuevas. Eso es un laberinto impresionante. Por supuesto no pudimos recorrerlas todas. Entramos a una parte y algunos no pudieron seguir porque tienen miedo a los túneles, a la claustrofobia y todo eso. Pero Capadocia es mencionada en la Biblia en varias ocasiones. La primera vez que aparece el nombre Capadocia en la Biblia la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. La Biblia dice que en el día de Pentecostés, cuando descendió, ¿verdad?, el Espíritu Santo sobre los que allí estaban orando, era el día de la fiesta de Pentecostés, de Shavuot. Había miles y miles de judíos procedentes de todas las naciones de aquel tiempo. Y Pedro predicó la palabra y se convirtieron miles de personas y el mismo día fueron bautizadas. Y si ustedes leen la lista de los países que estaban allí representados, está Capadocia. Capadocia aparece por primera vez en Hechos capítulo 2 y luego, años más tarde, el mismo apóstol Pedro, en una de sus epístolas, les escribe una carta a los hermanos expatriados, a los hermanos que lo habían perdido todo a causa de las persecuciones, y menciona a Ponto, Bitinia, etc. Y menciona nuevamente a Capadocia. Capadocia es patrimonio de la humanidad porque lo que allí se ve no se ve en ninguna parte del mundo. Hay una ciudad subterránea donde llegaron a vivir más de 60.000 personas. Es un lugar turístico que vienen de todas partes del mundo a visitarlo. Y todas esas cuevas, todos esos laberintos que hay, pues es donde vivían los cristianos que huían de las persecuciones. No todos son del siglo I. Hay, por ejemplo, capillas, hay iglesias subterráneas que son de siglos posteriores, pero esa fue la primera visita que hicimos. Y yo le decía a los hermanos, miren cómo vivían nuestros hermanos. Miren cómo vivían nuestros hermanos. Nos dijeron, vamos a entrar por una parte sencilla, por una parte fácil, y créame que los túneles que hemos visitado en Jerusalén son paraísos en comparación con estos túneles. Muy estrechos, muy bajos, y ahora hay luz eléctrica. Pero en aquellos tiempos, pues imagínate tú, ¿no? Habría que entrar con velas. Allí estaban los niños, los ancianos, las mujeres. Allí se cantaba, allí se oraba, allí se hacía absolutamente todo. Y allí es donde seguramente recibieron con un gozo indescriptible las palabras del apóstol Pedro, ¿no? Cuando les dice, por ejemplo, en una de sus cartas, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y les dice Pedro a estos hermanos que vivían en esas cuevas como animales, gozaos y alegraos. Y si sufren por la causa del Evangelio, tengan en cuenta que así también persiguieron a los profetas del Antiguo Testamento. Porque el Señor lo que está haciendo es probar vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, tiene que ser probado por fuego. Y cuando el Señor pruebe vuestra fe, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra para el Señor. Y ustedes imagínense, ¿no? Esas familias, esos hermanos sin casa, sabiendo que en cualquier momento podían morir, pues vivían en esas condiciones
y la verdad que se nos ponían los pelos de punta, ¿no? De decir, Señor, qué tremendo el precio tan elevado que tuvieron que pagar miles de hermanos nuestros en aquellos siglos y que se mantuvieron fieles al Señor, ¿verdad? Y que supieron traspasar el mensaje del Evangelio y que a pesar de las persecuciones y de la pérdida de sus propiedades, pues no claudicaban, estaban ahí al pie del cañón, ¿no? Así que cada vez que lean las cartas de Pedro, tienen que tener en cuenta de que fueron destinadas, fueron dirigidas a esos hermanos que hemos visto en ese breve vídeo de la ciudad de Capadocia. Antes de comenzar el recorrido por las 7 iglesias del Apocalipsis, que es a lo que realmente íbamos, estuvimos 2 días en la ciudad de Estambul. Estambul no es la capital de Turquía. La capital de Turquía se llama Ankara, pero Estambul es una ciudad de 18 millones de habitantes. ¿Saben lo que es eso? Tiene más habitantes Estambul que muchos países del mundo. 18 millones de personas. Nos quedamos sorprendidos del país tan limpio, tan ordenado y tan bonito que es. Realmente Turquía es una belleza de país. Es un país hermosísimo, lleno de miles y miles de turistas que vienen de todas partes del mundo. Españoles nos encontramos muchísimos, alemanes, rusos, cualquier cantidad de rusos, chinos, bueno, en fin, ¿qué les voy a decir de los chinos, no? Pues allí estuvimos los 2 primeros días. Tuvimos la experiencia de recorrer lo que se llama el Bósforo, que es un canal natural, no es como lo que pasó, por ejemplo, en Panamá, ¿no? Que se hizo un canal para poder pasar de un lugar a otro, sino que terremotos a lo largo de la historia separaron la tierra aproximadamente como unos 2 o 3 kilómetros y se abrió un canal de más de 30 kilómetros de largo que une el mar Egeo con el mar Negro, ¿verdad? Que ya parte de Rusia, y por ahí estuvimos también. Hizo muchísimo frío, créanme, hermanos, los 2 primeros días yo digo, Dios mío, si vamos a tener este tiempo todo el tiempo, es tremendo, porque tampoco íbamos tan preparados. Pensábamos que íbamos a encontrar mejor tiempo, nos llovió mucho, hacía mucho frío, la sensación térmica era tremenda. Pero bueno, gracias al Señor pasamos esos 2 días, conocimos a la chica, se llama Arte, fíjate qué nombre, ¿no? No sé por qué, ustedes saben que yo tengo el don de cambiarle el nombre a la gente. Entonces, ella se llamaba Arte, pero no sé por qué a mí se me metió en la cabeza, se llamaba Arce. Y yo la llamaba todo el rato Arce, me decían Arte. Digo, sí, eso, Arce. Bueno, no sé si al final la llamé como era o no sé cómo fue. El tema es que ella fue nuestra guía y a los pocos días, a los 2 días, llegó el grupo. Y ya de ahí el primer recorrido que hicimos fue a Capadocia. Pero fue algo muy interesante porque hablando por el camino de todos los personajes bíblicos que pasaron por allí, de los cuales hablaremos ahora, salió el tema, me llamó mucho la atención, salió el tema de los olivos silvestres, porque Turquía hay una parte que está llena de olivos y también de viña. Es un país que produce mucho vino, lo cual me llamó mucho la atención, porque un país musulmán que produzca vino es algo sorprendente, pero kilómetros y kilómetros hemos viajado en varias ocasiones, más de 10 horas en autobús, que no es una broma, recorridos de una iglesia a otra de más de 10 horas. Y todo eran viñas y viñas y viñas. Bueno, me llamó mucho la atención. Y salió el tema del olivo silvestre, porque ustedes saben que en Romanos capítulo 11 el apóstol Pablo presenta una analogía, es decir, un ejemplo de algo natural, de algo conocido, para hablar de conceptos profundos espirituales. Él utiliza el árbol del olivo para decir que el pueblo de Israel, el cual fue el receptor de la palabra, el país donde nacieron los profetas, los apóstoles, etc., pues era como un olivo natural. Pero al rechazar temporalmente al Evangelio y a Jesús, el apóstol Pablo dice que es como si el dueño del olivo, el Señor, arrancara las ramas del olivo y se fuera al campo y hiciera un injerto de ramas de olivo silvestre. Saben que muchos árboles tienen como una copia, ¿no? Hay muchos árboles que tienen como una imitación
del árbol verdadero, pero a nadie se le ocurriría primero hacer un injerto, porque eso estaba prohibido. Y en segundo lugar, plantar o injertar ramas de olivo silvestre en un olivo verdadero es un disparate. ¿Qué va a salir de ahí? Nada. Pero dice que esas ramas de olivo silvestre somos nosotros, los gentiles, los que no éramos pueblo de Dios, que ahora somos pueblo de Dios, los que hemos creído en el Evangelio y en Jesucristo. Y entonces dice Pablo, pero no te ensoberbezcas, no le des lugar al orgullo, porque poderoso es Dios, cuando se arrepientan, de volver a injertar en el olivo verdadero a las ramas verdaderas. Y recuerden que no son las ramas las que alimentan al olivo, sino el olivo, la raíz, la que alimenta las ramas. Entonces me llamó mucho la atención que en Turquía hay olivos silvestres. Y la guía me dijo, incluso si quieres puedes probar el fruto. Yo les digo, si lo pueden evitar, evítenlo. Pero a mí me hacía ilusión probar el olivo silvestre. ¿Qué da el olivo, hermanos? Pues aceitunas, ¿no? No da olivo, da aceitunas, ¿no? Y el olivo silvestre, pues da aceitunas, pero repito, si las pueden evitar, evítenlas. Había un señor en la carretera, antes de entrar a Capadocia, este lugar que habéis visto en el vídeo, y tenía ahí un kiosquito con cosas para vender, y tenía una bolsita como de cositas blancas, y me dijeron, mira, este es el fruto del olivo silvestre. Yo lo probé, Elena dice que le encantó, a mí como cada vez me gustan las cosas menos, ¿no? Pero bueno, pues yo lo probé y yo me di la vuelta, ahora que no me está oyendo nadie, y lo sembré. Porque es como si me hubiera echado un pedazo de terciopelo amargo a la boca. Sabe horrible, horrible, a rayos. Y ahí le dije, Señor, gracias porque tú me injertaste en el olivo verdadero. Y me llamó la atención eso y se lo quería compartir, ¿no? Porque nunca había visto el fruto ni había probado el fruto de un olivo silvestre. Íbamos con mucha ilusión, sobre todo por el tema de las iglesias del Apocalipsis. Pero antes de entrar en esto y ponerle algunas fotografías, si sois capaces de recordar estos nombres, si no esto va a quedar grabado, quédate con estos nombres. Es impresionante. Turquía fue la cuna del Evangelio. Después de Jerusalén, después de la persecución que se produjo a raíz de la muerte de Esteban, el país que se llenó de cristianos, de norte a sur y de este a oeste, fue lo que actualmente conocemos como Turquía, que en la Biblia no aparece el nombre Turquía, sino se conoce como Asia Menor. Quédate con estos nombres, aparte de las 7 iglesias del Apocalipsis, cuyos nombres los conocen ustedes, ¿verdad? ¿Cuáles son? Dígame algunos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Ok, vale, veo que lo saben. Aparte de esas 7 ciudades que visitamos, quédense con estos nombres. Galacia, no Galicia, que es diferente, ¿eh? Galacia, la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Dónde estaban los Gálatas? Allí, en el centro de Turquía. La carta de Pablo a los Colosenses. ¿Dónde estaba Colosas? En Turquía. Capadocia, ya lo hemos dicho. Bitinia. ¿Se acuerdan que Pablo un día quería ir a Bitinia y el Espíritu no se lo permitió? Ponto. Misia, otro lugar donde el Señor no le permitió entrar a Pablo. Fíjense lo que estoy mencionando, ¿eh? Troas. ¿Alguien recuerda algo de Troas? La Biblia dice que Pablo en Troas tuvo una visión de noche, donde vio a un varón macedonio que le dijo, ven, pasa y ayúdanos. ¿Dónde fue? En Troas, en Turquía. Al sur de Turquía hay una ciudad que me llamó mucho la atención. Digo, oye, es verdad, no me acordaba yo de este detalle. ¿De dónde era Pablo? ¿De dónde era? De Tarso. ¿Y Tarso dónde está? En Turquía. Iconio. Lean el libro de los Hechos y van a ver Iconio, Derbe, Listra, lugares donde en algunos casos fueron apedreados, azotados. Se mencionan a 2 Antioquías en la Biblia. Hubieron en la época bíblica 17 ciudades con el mismo nombre. Antioquía. ¿De dónde viene Antioquía? De Antíoco. ¿Quién era Antíoco? Era uno de los generales, de los hombres de confianza de Alejandro Magno. ¿Se acuerdan? Cuando Alejandro Magno muere, 4 de sus generales, Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco, se adueñaron, digamos, se repartieron el territorio, y Antíoco, ¿verdad? De ahí viene Antioquía. Y la esposa de Antíoco se llamaba Laodicea. Laodicea era la esposa de Antíoco. Bueno, no les quiero volver loco con todo esto, ¿no? Pero, ¿y dónde está el arca de Noé?
¿Dónde se quedó el arca de Noé según la Biblia? En lo que hoy en día se conoce como el monte Ararat. Un monte que tiene más de 5.000 metros de altura, que está siempre helado. Y yo me acuerdo, recién convertido, que leí un libro que me recomendó un hermano de la iglesia. No es de un cristiano, es de un alpinista francés, que el libro, si no recuerdo mal, se llamaba Yo toqué o yo miré, no estoy muy seguro, Yo toqué o yo miré el arca de Noé. Y el arca de Noé, hay toneladas de madera en lo alto del monte Ararat, a más de 5.000 metros de altura. Y eso está también allí, en Turquía. Ya les dije también lo de Togarma. Por allí estuvo, por supuesto, el apóstol Pablo. Después vamos a ver un versículo muy interesante. Estuvo el apóstol Pablo. Vivió 2 años en Éfeso, ¿se acuerdan? 2 años. Encontró a 11 hermanos que cuando les preguntó, ¿ustedes cuándo recibieron el Espíritu Santo? Y la respuesta fue, no sabemos lo que es el Espíritu Santo, no sé lo que nos estás preguntando. ¿Cómo? ¿Y ustedes en qué fueron bautizados? Nosotros fuimos bautizados con Juan el Bautista, y hacía 25 años que se había muerto Juan el Bautista. Así empezó la iglesia de Éfeso. Curiosamente, el mar llegaba hasta Éfeso, pero hoy en día, por terremotos y por movimientos de la tierra, el mar se ha retirado como unos 10 kilómetros. Por eso era muy fácil ir a Éfeso, porque era como la cabeza, y de ahí salían los pastores a diferentes obras. Y Pablo llegó a Éfeso no por tierra como nosotros, más de 10 horas en autobús, sino llegó por el puerto, pero el puerto ya no existe. El mar se retiró 10 kilómetros de Éfeso. Pablo estuvo allí, y recuerdan que cuando Pablo se fue, ¿quién se quedó de pastor en la iglesia? Exactamente, se quedó Timoteo al frente de la iglesia. Así que hemos estado en las mismas calles, en la misma ciudad donde Timoteo vivió. Pero no se olviden que el único discípulo que murió de muerte natural fue el apóstol Juan. ¿Y dónde murió? En Éfeso, no en Patmos. Murió en Éfeso. Y por eso la sepultura de Juan está en Turquía. Pero ¿saben quién está también enterrada allí? María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia que el día que Jesús moría en la cruz, le dijo Juan, ahí tu madre, mujer, y ahí tu hijo. Y María se fue a vivir hasta que murió a la casa de Juan, allí también en Turquía. Así que estamos hablando de Pedro, de Pablo, de Bernabé. Bernabé también estuvo allí en Turquía. De hecho, gracias a Bernabé, esto fue una cosa que a mí personalmente me impactó mucho. Cuando Pablo se convierte, camino hacia Damasco, la Biblia dice que él se va a Tarso, a su casa, a su tierra. Y llega la noticia a Jerusalén de que este hombre sanguinario, este hombre que le hizo tanto daño al cristianismo, se ha convertido. Y nadie fue a buscarlo, tú. Es como si nos dijeran, el peor hombre del mundo ahora mismo, el más buscado, el más sanguinario, el más salvaje, resulta que nos enteramos que se ha convertido. Se ha convertido, ha tenido un encuentro personal con Cristo y se va a su ciudad. No sé, pongamos dónde. Es que claro, si digo que es el más sanguinario, digo a lo mejor Venezuela, se van a enfadar los venezolanos conmigo. Si digo a Colombia, bueno, da igual, ¿vale? El más malo se convierte. Nadie fue a decir, oye, ¿y este hombre que es un testimonio tremendo, dónde está? ¿Dónde está congregando? ¿Quién lo está discipulando? Solamente se atrevió a ir a buscarlo, ¿saben quién? A ver si saben. Efectivamente, Bernabé. Bernabé se va a Tarso, desde Jerusalén se va a buscarlo y entonces se da cuenta de que efectivamente este hombre se ha convertido, se lo lleva a Jerusalén y cuando llega y lo quiere presentar a la iglesia dice como que le rehuían, ¿no? Le tenían miedo diciendo, cuidado con este que este es un peligro, este hombre tiene autoridad, este hombre es una persona influyente. Y gracias a Bernabé lo presentó a los hermanos. Qué tremendo. Yo no sé lo que hubiera pasado si Bernabé no hubiera sido valiente de ir a buscar a Tarso, a Turquía, al apóstol Pablo, o a Pablo en aquel momento, y no lo hubiera presentado en la iglesia. Yo no sé lo que hubiera ocurrido porque no soy adivino ni estoy aquí para inventarme cosas. Pero Bernabé creyó en él. Y por eso yo le decía a los chicos, y hago un paréntesis, yo le decía a los jóvenes en la escuela bíblica que a veces necesitamos en la vida, sobre todo cuando uno quiere servir al Señor, un empujoncito. ¿Me explico, hermanos? Un empujoncito. Alguien que nos dé una oportunidad. Alguien que nos diga, venga,
venga, inténtalo, lánzate, no tengas miedo. Y yo, de verdad que estoy contento porque veo que en ese sentido, en la nueva etapa en la que me encuentro en mi vida, yo quiero darle, no empujoncitos, quiero darle empujones y patadas, ¿no? a todos los que quieren servir al Señor, porque es la mejor decisión que puedes tomar en la vida. Pero bueno, sigo con la lista. Hemos dicho a Pablo, a Bernabé, a Timoteo, a Juan, a María, a Priscila y Matías. No, Priscila y Matías no. Priscila y Aquila también estuvieron allí. Lucas, que está enterrado en Turquía, Lucas, está allí también. Tenemos también a Tito, que también estuvo. Y dicen también, ya no sé si es leyenda o es verdad, Felipe. El apóstol Felipe se cree que también estuvo por allí, por Turquía. Y finalmente, nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Es decir, que Turquía, quitando lo que es Jerusalén y todo eso, es el país del mundo bíblico, donde más historias de la Biblia puedes encontrarte. Entonces, es un país con una riqueza bíblica del Nuevo Testamento. Cuando leas ahora el libro de los Hechos y te encuentras a estos personajes, y te encuentres a Pablo en Listra, en Iconio, en Éfeso, en Hierápolis, la ciudad de Hierápolis es donde está enterrado Felipe, pues vas a disfrutar porque te vas a dar cuenta de que Turquía fue un reducto del evangelio tremendo. Y otra cosa muy importante que ya lo sabía, pero lo quiero compartir con ustedes en esta tarde. ¿Les estoy aburriendo? Perdón, es que como vengo tan lleno de esto, amor, vengo más de historiador que de pastor esta tarde, ¿no? Pero bueno, esto está bien, ¿no? Fue en este lugar, en Turquía, donde nos llamaron por primera vez cristianos. Hay dos Antioquía en la Biblia, Antioquía de Pisidia, Antioquía de Siria, y fue en Antioquía, que está en Turquía, donde por primera vez los inconversos dijeron, estos son los cristianos, que significa los ungidos, los seguidores del Mesías, en ese lugar también, ¿no? Bueno, vamos a ver unas fotos, las podemos poner, hemos elegido como 2 o 3 fotografías por cada iglesia. Después ya explicaremos un poquito. Bueno, paren un segundo. Tú vete pasándola según yo te digo, ¿vale? Esta es la entrada de Éfeso. En Éfeso era como si fuera la aduana, y era un edificio enorme donde la gente tenía que entrar y pagar sus impuestos. Y con el paso del tiempo ese edificio se convirtió en una iglesia. Y ahí era donde se bautizaban los cristianos. Pueden ver una escalera para entrar, se bautizaban, y una escalera para salir. ¿Te das cuenta cómo durante siglos los cristianos se bautizaron sumergiéndose en agua? Ahí aprendió la guía que llevábamos, Arte, que nosotros también seguimos practicando el bautismo como se hacía en los tiempos de la Biblia, por inmersión y no por aspersión, como después en algunos concilios se decidió. Así que esto es en la antigua iglesia que había a la entrada de la ciudad de Éfeso. ¿Seguimos? Eso es algo impresionante. Eso es Éfeso. Había una multitud. Donde más gente encontramos fue en Éfeso. Hay otros lugares donde prácticamente no había nadie. Esa era la biblioteca de Éfeso. No es la más importante de la época. La biblioteca más importante de la época estaba en Alejandría. Ustedes seguramente han oído hablar mucho de eso. Esa es la fachada de los restos de la biblioteca, donde había más de 50.000 volúmenes en aquella época. Ciudad de Éfeso, donde estaba el famoso templo de la diosa Diana, de la cual ahora les voy a contar algo. Seguimos, o Artemisa. Seguimos en Éfeso. Estas son, pues, en fin, ruinas que han quedado de aquella época. Tienen que tener en cuenta que es una zona que ha sido muy sacudida por terremotos. No es que el hombre haya ido y haya destruido los templos, las iglesias, la ciudad. No. Son los terremotos. Toda la ciudad de Éfeso es de mármol. Los edificios, las columnas, los dinteles, las calles, losas de mármol. Una ciudad que valdría una fortuna hacerla hoy en día. Permítame decirles que aprendí, yo no sabía eso lo aprendí en este viaje y lo quiero compartir con ustedes. Me pareció muy interesante. Toda ciudad en la época del Imperio Romano que tenía 3 templos a ídolos, automáticamente quedaba exenta de pagar impuestos. Entonces, claro, cuanto más templos tenías,
más te ganabas el favor del Imperio Romano, y ahora pueden entender ustedes por qué Pablo era un tío tan peligroso en la ciudad de Éfeso. Porque puso patas arriba la economía de la ciudad. En Éfeso hay templos de todo, de Adriano, de Domiciano, de Artemisa, de Apolos, de todos los ídolos habidos y por haber. Aparte que, déjenme que les diga una cosa, antes que se me olvide, la ciudad de Éfeso en la época de Pablo, esta que ustedes están viendo ahí en pantalla, llegó a tener 250.000 habitantes. ¿Saben cuántos habitantes tiene Santa Cruz según la última estadística? 214.000. 214.000. Es decir, que esa ciudad hace 2000 años tenía más población que nuestra ciudad de Santa Cruz de Tenerife en la actualidad. Entonces, era una ciudad que vivía de la idolatría. ¿Se acuerdan que había unos templecitos que hacían de la diosa Diana? Y como tanta gente se convertía, los templos se quedaban vacíos. Entonces los comerciantes, los que vivían de la idolatría, dijeron, hay que matar a este hombre. De hecho, lo apedrearon a Pablo en Éfeso. Hay que matar a este hombre porque nos va a hundir la economía de la ciudad. Porque la ciudad de Éfeso, en aquellos tiempos, vivía de la idolatría. Al tener 3 templos, ya no pagabas impuestos. Pero es que hoy en día, cuando sales de Éfeso y ya te vas para el autobús, para la guagua, te encuentras tiendas donde venden todo tipo de dioses y de imágenes. Te siguen vendiendo Artemisa, te siguen vendiendo, y ahora no solamente a Artemisa, sino a Pablo, a Pedro, a Santiago, a María, y siguen viviendo del turismo y siguen viviendo de la idolatría. Entonces, cuando veas a Pablo, que está siendo tan perseguido y tan odiado en la ciudad de Éfeso, es precisamente porque tocó el punto de la ciudad que era la economía. Entonces no convenía que este personaje siguiera vivo, que siguiera sacando a la gente de la idolatría, porque los templos se van a quedar vacíos, vamos a tener que pagar impuestos y vamos a perder nuestro estatus. Así que ese tema me llamó mucho la atención, ¿no? Seguimos adelante. Esta foto que están viendo ahora, esto es, les explico. Hay lugares donde ya no queda prácticamente nada. Pero estos son los restos de lo que se llama la ágora. El ágora era el mercado, la recoba, el sitio de comercio, de intercambio comercial, el sitio donde se reunía la gente para intercambios culturales, negocios, etc. Son 2 plantas. Nosotros estamos en la planta de arriba y está la planta de abajo. Como es una ciudad que llueve mucho, cuando llovía todo el mercadillo se ponía en la planta de abajo y cuando había buen tiempo la gente subía a la parte de arriba. Yo no estoy seguro dónde es esto, Armando, ahora mismo. Creo que es Sardis. Creo que es la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis había una población judía muy grande. Saben que España, la palabra España, el nombre, el país de España en hebreo, que está en la Biblia, se pronuncia Sefarat. Perdón, Esmirna. ¿Esmirna? Ok, sí, perdón. Me equivoqué. Era Esmirna. Esto es Esmirna. Entonces, Sefarat está entroncado con la palabra Sardis, tiene la misma raíz, por la gran comunidad de judíos que había en aquel momento. Por supuesto, en cada sitio donde íbamos, orábamos y leíamos el mensaje que el Señor le mandó a cada una de las iglesias. Así que esta es el ágora, el centro neurálgico, económico, donde la gente iba a vender, a comprar, incluso también a evangelizar, que se llama el ágora de la ciudad de Esmirna, que la ciudad de Esmirna moderna es espectacular, una belleza de ciudad. Seguimos. Esta fotografía sigue siendo el ágora de Esmirna. Ven la parte de abajo, los arcos, y en la parte de arriba, que está totalmente ya destruido, sería la parte del mercadillo. Ese es el puente por donde tenemos que traspasar, por caminar, y es enorme, es un área gigantesca. Seguimos. Esta fotografía es del ágora por abajo. Ustedes han visto las fotografías en la parte de arriba, y todos esos soportales es donde se ponían las tiendas de animales, de comida, de telas, médicos, en fin, todo tipo de cosas. Y en esos arcos, no solamente aquí, sino en otras ciudades que se llaman los fornis, es donde se ponían las prostitutas a fornicar. La palabra fornicar viene de forni, de esos arcos, y ahí se ponían las mujeres para ofrecer sus servicios, ¿no? Seguimos, eso es Esmirna. Ahora estamos en Pérgamo. Esta es la ciudad de Pérgamo. La que están viendo abajo ustedes es la Pérgamo moderna.
Nosotros estamos en la ciudad de Pérgamo, la de los tiempos de la Biblia, que le decía a Cordy, antes de empezar el culto, que esa ciudad de Pérgamo la descubrió un alemán, Karl Humann. Así se llamaba. ¿Lo dije bien? Karl Humann. Resulta que los alemanes fueron los que en Turquía construyeron el ferrocarril, el tren, así como los ingleses hicieron el tren en la India. Los alemanes hicieron el tren en Turquía hace mucho tiempo, y a Karl Humann le hacía falta piedras. Y los habitantes del Pérgamo de aquella época le dijeron: arriba en la montaña hay un montón de piedras tiradas, vete y coge las que quieras. Y este hombre subió a lo alto de la montaña y comenzó a excavar, y se dio cuenta que lo que había descubierto era nada más y nada menos que la ciudad de Pérgamo, la bíblica. Y claro, como los alemanes son muy inteligentes, pues lo que hizo fue comenzar a llevarse un montón de piedras a Berlín, al Museo de Berlín. Y en Pérgamo es donde se dice: sé dónde moras, donde Satanás tiene su trono. Y hay un altar, las ruinas de un altar que es, bueno, enorme, gigantesco, donde estaban los ídolos, donde se sacrificaban animales, etc. Y este Karl Humann lo desmanteló todo y se llevó el altar entero a Berlín. Así que si en algún momento quieren ver el altar de Pérgamo, tienen que ir a Alemania. No vayan a Pérgamo porque no existe. Pero esas gradas, que parecen muy fácil, hermano, es una ladera así, que tienes que ir con un cuidado terrible, y es el teatro. En la parte de abajo hacían las obras de teatro, y en la ladera de la montaña han hecho esas gradas que son inmensas, y ahí se ponía la gente para ver las obras de teatro. Pero obras de teatro terribles, donde había un vicio, lujuria, en fin, muchas cosas en esas gradas. Era una ciudad de perversión, una ciudad terrible, y que la influencia espiritual del espíritu, ¿no?, de la atmósfera de Pérgamo, terminó destruyendo a la iglesia. Así de claro. Porque nosotros tenemos que entender que nos movemos en un mundo espiritual. Cada país tiene sus características. Hay gente que son más abiertas, otros son más cultos, otros son más joviales, otros son más conservadores. Pero eso es lo exterior, eso es lo que vemos. Pero luego hay influencias espirituales. Hay ciudades muy idólatras. Hay hay ciudades y países muy ateos, etcétera, ¿no? Y Pérgamo tenía una influencia espiritual tan terrible que la iglesia no soportó la presión, el ambiente espiritual, y además se metió en la iglesia falsa doctrina, ya para colmo, lo que faltaba. Y la iglesia de Pérgamo quedó prácticamente destruida y desmantelada. Ahora, déjenme que les cuente una pequeña anécdota. Aparte de que siempre, por todas partes de donde uno va, siempre hay gente que te reconoce por los devocional y todo esto. Yo reconocí a un pastor que hacía muchos años que no veía. Me lo encontré en Éfeso y me presentó a un hermano que iba con él, un chico joven mexicano, y me dijo que en la ciudad de Pérgamo, porque él me dijo: voy a ir a Pérgamo a predicar. Y le digo: ¿hay iglesia en Pérgamo? Y me dice el chico mexicano: bueno, realmente somos 5 hermanos. ¿Viene la ciudad que está al pie de la montaña? 5 hermanos se están reuniendo en una casa para orar secretamente en esta ciudad. Esa es la iglesia que hay ahora mismo en Pérgamo. 5 hermanos orando en un hogar. Les dejo esta carga de oración para que oren por esta realidad, ¿no? Pérgamo quedó totalmente destruida, los terremotos, ¿verdad? Seguimos. Esta fotografía también es de Pérgamo. Templos paganos por todas partes. Esto es lo que queda en pie de aquella antigua ciudad, que también tuvo su oportunidad, como todas las iglesias del Apocalipsis. Seguimos. Esta es las ruinas de la ciudad de Pérgamo. Ya nos estamos marchando, veníamos de allá arriba, ya nos estamos marchando, nos cogió la lluvia y tuvimos que marcharnos rápido, ya nos íbamos por ese laberinto. Y entonces a Pérgamo no se puede subir en autobús porque es una carretera muy estrecha, peligrosa, y entonces el autobús nos dejó al pie de la montaña, y hay un grupo de taxistas que esperan a los autobuses y a los turistas para subirlos y bajarlos, así que ya teníamos que irnos porque si no nos quedábamos allí en Pérgamo, ¿no? Vamos a pasar ahora a otra fotografía, y esta que están viendo ahora es Tiatira. Esta es las ruinas de la ciudad de Tiatira. Esto es lo que quedó de la Tiatira bíblica.
toda rodeada de casas, de edificios. Tiatira es una ciudad grande, una ciudad importante, moderna, pero en el centro de la ciudad quedó este poquito, y curiosamente yo no lo vi, pero después una hermana me enseñó la fotografía y hay un montón de tumbas escritas en hebreo y ponen incluso el nombre. Por ejemplo, hay una tumba que la leí y decía: aquí yace mi mujer, es un rabino muy famoso de la época, aquí yace una Eshet Hayil, aquí yace una mujer virtuosa, como la de Proverbios 31. Tiatira prácticamente no se ve nada. Recuerdo a Tiatira porque cuando salí corriendo pasé por una tienda donde había un montón de muñecos colgados en el techo y le compré a Adriel un Spiderman, gigante así. Pero bueno, eso es una cosa de familia, pero bueno, para que lo sepa. Pero tuve que salir corriendo, volver y ¿cómo nos llevamos al Spiderman? Lo doblamos en la maleta y lo trajimos. Pero bueno, seguimos. Este es otro trocito que queda prácticamente nada de la ciudad de Tiatira. Allí también, lógicamente, estuvimos orando. Yo siempre decía: Señor, si hay alguna familia, algún hermano, alguna iglesia, algunos hermanos nuestros que se congregan aquí, fortalécelos en la fe, anímalos, porque es un país totalmente musulmán, aunque la mayoría no practican, la mayoría son laicos, incluso ateos nos dijeron, pero seguramente tiene que haber algún hermano por allí, ¿no? Seguimos viendo más fotografías y esta también es de Tiatira, todo en ruinas, todo muy mal cuidado, no le dan ninguna importancia. Por lo menos Tiatira es como la encontramos. Seguimos viendo las siguientes fotografías. Bueno, esto es Filadelfia. También queda muy poco, muy poquito. Dentro de un barrio hay unas poquitas ruinas de lo que fue antaño la iglesia de Filadelfia. Allí también estuvimos orando. Quedan muy poquitas ruinas. Y esta es una de las pocas iglesias que no recibió una reprensión. De las 7 solamente hay 2, como Esmirna y esta Filadelfia, que recibió un buen mensaje. A esta se le dijo el Señor: retén lo que tienes, sé fiel hasta la muerte para que recibas la corona de vida. Y fue una iglesia muy buena en aquel tiempo, ¿verdad? Seguimos, creo que seguramente la siguiente también. ¿Ves? Esto es Filadelfia, efectivamente. Solamente quedan unos pocos restos de aquella época y de siglos posteriores. Ahí tuvimos un tiempito de oración y nos marchamos, ¿no? Ahí comimos ese día en la ciudad de Filadelfia. Seguimos y ahí ya salimos. Esa es la entrada de lo poquito que se puede ver de la iglesia de Filadelfia. Y poco más, ya no hay nada. Es tremendo, ¿no? Un país que fue evangelizado, un país donde había hermanos, iglesias por todas partes, donde estuvieron nuestros hermanos, como les acabo de mencionar, Pedro, Juan y todos, y sin embargo, todo eso ya hoy en día son ruinas, no quedó absolutamente nada. Y siempre decía a los hermanos: cuidado, no nos pase a nosotros lo mismo, que nos confiemos, bajemos la guardia, porque estas iglesias funcionaron perfectamente en aquella época, pero lamentablemente pues desaparecieron. Seguimos un poquito más rápido. Tenemos esta es la iglesia de Sardis. Esto es Sardis. Esta es una antigua sinagoga enorme. Es una de las sinagogas más antiguas de Oriente Medio que tuvimos la oportunidad de visitar. Una sinagoga enorme. Y estamos ya en las ruinas de la ciudad de Sardis. ¿Seguimos? Es un salón inmenso. No podemos pisar por ahí porque eran todo así mosaicos de la época. Pero los perros y los gatos que están por todos lados en Turquía se mueven como pez en el agua, ¿no? Seguimos, estamos en Sardis, ya salimos de la iglesia de Sardis y seguimos viendo ruinas y piedras, y aquí nos encontramos, para mí, de todos los lugares que visitamos, donde hubo iglesia en el tiempo de la Biblia, el lugar más hermoso de todos los que vimos, entre montañas, no sé si saldrán ahí, rodeadas de nieve, es la iglesia de Laodicea. Déjenme que les lea un momentito un versículo mientras tenemos ahí la fotografía puesta. El versículo dice en Colosenses 4:16, Colosenses 4:16, cuando esta carta, la carta de los Colosenses, haya sido leída entre vosotros, escuchen esto, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea también la leáis vosotros. No tenemos la carta
de la iglesia de la Odisea en nuestras Biblias, pero se ve que la iglesia de la Odisea, la última del Apocalipsis, la que decía nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad, y el Señor les dice sois pobres, ciegos, desnudos, desventurados, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerdan el versículo, verdad? Apocalipsis 3:10 o 3:20. Pues recibió una carta y Pablo dice, hermanos, yo les escribo una carta a la iglesia, pero cuando terminen de leerla, se la mandan a la iglesia de la Odisea y la carta de la iglesia de la Odisea la leen ustedes. Se ve que hay mucho más cartas que circulaban en aquella época que no nos han llegado hasta nosotros, ¿vale? Estamos en la iglesia de la Odisea, también unas ruinas enormes. Estuvimos allí un buen tiempo, también oramos y todo eso. ¿Seguimos? Ok, ahí siguen siendo las ruinas de esta ciudad. Y no sé si pudiéramos ver una fotografía donde se ven las montañas llenas de nieve. La verdad es que ahí están, eso es. Teníamos las montañas llenas de nieve. Eso es un piso de cristal donde se ve la antigua Laodicea bajo esa plataforma de cristal. Esa fue, aunque es la última en mencionarse en la Biblia, esa fue la primera iglesia que visitamos una mañana con un tiempo precioso y aparte con este paisaje, con las montañas de nieve realmente muy, muy, muy bonito. Y yo creo que ya no hay más, ¿no? Se acabó, ok. Entonces, hermanos queridos, si vamos un momentito al Apocalipsis, y no quiero extenderme demasiado, si vamos un momentito al Apocalipsis, el capítulo 1, quiero leerles rápidamente unos versículos y prestemos atención a ellos, porque después de haber estado en este país donde tantas cosas sucedieron, donde tanta palabra se escribió, me gustaría que leyéramos en esta tarde en Apocalipsis capítulo 1, a partir del versículo 10, donde la palabra del Señor dice lo siguiente. Apocalipsis 1:10. Está hablando el apóstol Juan y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Preguntamos cuando estuvimos en Esmirna, que es una ciudad con un puerto maravilloso, qué posibilidades había para ir a Patmos, la isla donde Juan escribió el Apocalipsis. Y nos dijeron que el barco no estaba funcionando. Nos dijeron que el barco desde Esmirna hasta Patmos tarda 4 horas. Así que habría que ir muy temprano en la mañana, viajar 4 horas, estar allí todo el día, explicando lo que pasó, el Apocalipsis, Juan, etc. Y volver por la noche otro viaje de otras 4 horas. Estaríamos prácticamente todo el día fuera. No pudimos ir a la isla de Patmos, cuando el Señor lo permita iremos, si Él quiere. Y a esa isla se mandaban a la gente para que murieran. Era como una especie de isla de Alcatraz o algo así, ¿no? A Juan intentaron matarlo de varias formas, pero el Señor lo protegió milagrosamente. Incluso quisieron quemarlo y no sé por qué, pero no moría. Finalmente el Imperio Romano, a través del emperador Domiciano, decidió desterrarlo. Estamos hablando de un hombre ya más de 90 años, probablemente 100, para que muriera y allí se quedara. Y estando en la isla de Patmos, un anciano, solo, sin comida, sin agua, sin nada, me llama la atención que dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es impresionante. Podía haber estado quejándose, podía haber estado hecho polvo, destruido, desanimado, deprimido. No. Las circunstancias no tienen por qué moldear nuestro carácter ni controlar nuestras vidas. Las circunstancias son cambiantes, pero la presencia del Señor es real y permanente. Estaba en el Espíritu, estaba alineado con Dios. Sabía que era el día del Señor. Sabía cómo tenía que estar. Las circunstancias terribles. Él no sabía que se le iba a aparecer el Señor. Él no lo sabía. Lo único que sabía es que había sido enviado a la isla de Patmos para que las inclemencias del tiempo, el frío, el hambre, la sed, lo terminaran matando. Pero a él eso no le importaba. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Así como tenemos que estar nosotros. Amén, hermanos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el Señor se le presenta y logró oír su voz nuevamente.
Dice que cuando oyó esa voz era como una voz de trompeta. Y la voz que oyó le dijo lo siguiente: yo soy el alfa y la omega. Tienen que tener en cuenta de que el Nuevo Testamento se tradujo del griego a nuestro idioma. El Señor no le habló en griego a Juan. El Señor hablaría seguramente en arameo o en hebreo. Pero bueno, sabemos que el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. Y le dice: yo soy el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Es decir, que él hizo 7 copias del mismo libro. No vayan a pensar que hizo una copia del Apocalipsis, se la mandó a Éfeso, terminaban de leerlo, se lo mandaba a Esmirna. No, escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Y hizo 7 copias del mismo libro, una para Éfeso, otra para Esmirna, otra para Pérgamo y así sucesivamente. Y escríbele y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Hoy en día diríamos Turquía. Y las iglesias que el Señor escogió, seguramente todas fueron abiertas por el apóstol Pablo, aunque después Juan fue el que supervisó la obra en Asia Menor. Escogió a la iglesia de Éfeso, donde Pablo estuvo 2 años, a la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Si no hubiera sido por el Apocalipsis, nunca hubiéramos sabido que en estas ciudades había una obra. Porque, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo no es mencionada ni en Romanos, ni en los Evangelios, ni en la carta de Pablo a los Corintios, ni en ninguna parte. Gracias a esta revelación sabemos que en estas iglesias, que en estas ciudades habían comunidades cristianas. Algunas no estaban muy bien, otras estaban pasando persecución, otras estaban luchando con las falsas profecías, falsos apóstoles, etcétera, etcétera. ¿Por qué el Señor escogió a estas 7 y no a otras? Podía haberle dicho: mira, escríbele a Corinto o escríbele a los tesalonicenses. No, a estas 7 iglesias. Y entonces quiero terminar de leer el capítulo que dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Se ve que estaba oyendo la voz por la espalda, porque si lo hubiera tenido de frente no hace falta que me vuelva. Pero dice: me volví para ver la voz. Quería ver la voz, él no sabía que iba a ver al Señor. Para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias a las cuales él les va a escribir. ¿Te das cuenta? 7 candeleros de oro, los famosos menorá, estos de 7 brazos. Y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Parece que estamos leyendo ahora a Daniel, ¿no? Vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran como blancos, como blanca lana, como nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz era como estruendo de muchas aguas. Juan nunca había visto así a Jesús, nunca. Es la primera vez que Juan ve a Jesús de una forma diferente, vestido de una forma diferente, con una voz diferente, un aspecto espectacular. Y entonces dice que tenía en su diestra 7 estrellas. Esto me conmueve el alma, porque ahora vamos a ver lo que eso significa. El Señor está en medio de las iglesias, paseándose, pero en la mano tenía 7 estrellas. ¿Cómo le puede caber una estrella en la mano a nuestro Dios? Es una cosa increíble. 7 estrellas ahí en la mano, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Pero quién es este? ¿Quién es este? Y dice ahora Juan: cuando le vi, porque no solamente le oyó, lo vio. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí y me dijo: no temas. Otra vez lo mismo, ¿eh? No temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Así que este personaje que estamos describiendo aquí experimentó la muerte, murió. Dice: pero estoy vivo otra vez. Y he aquí que vivo por los siglos
de los siglos. Amén. Es decir, es eterno, es un ser que no va a volver a morir. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esto. Los 3 tiempos, ¿no? Lo que has visto, lo que es y lo que será. Y ahora le explica lo que a mí me conmovió. El misterio, el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Esta es la explicación, escúchenla bien. Las 7 estrellas, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Si 7 pastores, estrellas, 7 candeleros o 7 iglesias. La presencia del Señor en cada una de las iglesias. Pero Señor, esta iglesia tiene falsas doctrinas, pero yo estoy ahí. Yo estoy ahí hablándoles a ver si cambian. Señor, pero en esta iglesia tienen nombre de que viven pero han muerto, pero yo estoy ahí en medio para ver si se despiertan y escuchan la palabra. Y también en la iglesia de la Odisea, que no te quieren, que te han dejado fuera, también estoy ahí hablándoles, tocando, llamando, a ver si me abren, a ver si se percatan, ¿no? En las 7 iglesias. Y le dije a los hermanos en Turquía, y se lo digo a todos ustedes y a los que nos están viendo en casa en este momento. Esa expresión que a veces leemos, que como que la leemos así, ¿no? Como que no le damos importancia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. No a mi iglesia, a las iglesias. Porque a mí me interesa saber lo que Dios está haciendo en otros países, en otras congregaciones, en otras iglesias. Porque somos un cuerpo, hermanos. Y necesitamos tener visión amplia y no una visión solamente de mi iglesia, mi local, mis niños, mis jóvenes y mí, sino el que tiene oídos, ábrelo bien para que oiga lo que Dios le está diciendo a las iglesias. Él se está paseando en las iglesias y tiene a los pastores en su mano, los ángeles, las estrellas de las congregaciones. Y eso es algo que nos tiene que conmover el alma, de saber que nosotros no nos hemos equivocado, no hemos tomado la peor equivocación de nuestra vida, sino que sabemos que hoy aquí el Señor está entre nosotros. Y yo sé personalmente que el Señor me tiene agarrado de la mano. Y no quiero que me suelte, ni yo soltarlo a Él. Amén, hermanos. Porque la Biblia nos enseña que cuando un hombre se estaba hundiendo, a punto de morir, que no es una broma, clamó al Señor y el Señor le agarró por la mano y lo sacó. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle cada día al Señor. Señor, agárrame de la diestra. Hay un versículo muy bonito en Isaías que dice, ese versículo de Isaías 41:10, si me lo pueden buscar un momentito, me lo pones en la pantalla. Lo aprendí hace mucho tiempo, que justamente nos habla acerca de cómo el Señor nos tiene cogidos, agarrados. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Estamos agarrados al Señor y de ahí no nos va a sacar nadie. Nos quieren silenciar, pero no van a conseguirlo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es que yo solamente lo que les quiero decir para concluir, no nos soltemos de la mano del Señor. Porque un minuto que bajes la guardia, un minuto que te sueltes de la presencia del Señor, yo no sé lo que puede pasar. Años nos ha costado, ¿sí o no? Años nos ha costado llegar hasta aquí. Me acuerdo el primer día que entré a este local, como si fuera ahora. Como si fuera ahora. No tiene nada que ver con lo que ustedes están viendo ahora. Llegar hasta aquí, en tu relación con el Señor, nos ha llevado años. Con fallos, con caídas, con errores. Pero hasta aquí hemos podido llegar con la gracia del Señor. Pero lo que se ha conseguido en años, lo podemos perder en minutos. Porque cuesta más edificar que destruir. Todos hemos visto imágenes en televisión terribles, de moles, de edificios gigantescos, que seguramente tardaron años en construirlos, millones en terminarlos. Y en décimas de segundo, con unas cargas de dinamita, de explosivos, ¡boom!, se vienen abajo. Y lo que tardaron años, se viene abajo. Y el diablo está tratando de dinamitar tu comunión con Dios. El diablo está tratando de desanimarnos, de desconectarnos, de silenciarnos a toda costa. Y cada vez van a salir cosas más raras y más raras y más raras.
Y cada vez vamos a oír cosas que dicen, pero ¿esto a qué viene ahora? ¿En qué siglo estamos viviendo? ¿En el 21 o volvemos a la Edad Media? Hermanos queridos, no nos soltemos de la mano de nuestro Dios, porque ahí está nuestra seguridad y nuestra garantía. ¿Cuántos dicen amén? Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este privilegio que nos has dado de poder ver con nuestros propios ojos todos esos lugares y poder venir aquí a la iglesia y compartir todo este conocimiento con los hermanos. Ayúdanos a no caer en los mismos errores que lamentablemente muchos de nuestros hermanos cometieron. Que todo esto sea una advertencia, una llamada de atención al compromiso, a la entrega, a la santidad, al servicio genuino y fiel, Señor. Ayúdanos a no cometer los errores y cometer los pecados que esas congregaciones lamentablemente en algunos casos cometieron, y lamentablemente la historia nos enseñó y nos enseña que aquel que no anda en santidad, tú quitas su luz, su candelero de su lugar. Guárdanos, Señor, del maligno y sosténnos por tu mano derecha, Señor, para que no caigamos ni fracasemos en este transitar de conocerte a ti, Señor. Guarda nuestras vidas, bendice nuestras familias, y que tu bendición siempre esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos ponemos de pie, hermanos queridos. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.